Hay un momento, muy sutil, casi invisible, donde empiezas a perder autoridad, y lo peor es que nadie te avisa. No hay una señal clara, no hay una conversación incómoda donde alguien te diga, oye, ya no te tomo en serio. Simplemente pasa. Empiezas a notar pequeñas cosas, miradas que duran un segundo menos, respuestas que llegan más tarde, personas que ya no preguntan tu opinión como antes. Y tú lo sientes, pero no sabes exactamente por qué. Porque la verdad es incómoda. No es algo que alguien más te hizo. No es que el mundo se volvió injusto de repente. Es algo mucho más cercano, más silencioso y más difícil de aceptar. Es una forma de actuar que parece correcta, que incluso parece buena, pero que poco a poco va debilitando la forma en la que los demás te perciben. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque tú crees que estás haciendo lo correcto, pero en realidad estás perdiendo terreno. Tal vez te ha pasado. En una relación, en el trabajo, con amigos, al principio todo fluye, te escuchan, te respetan, valoran lo que dices. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a ceder más, a evitar conflictos, a suavizar tus opiniones, y sin darte cuenta, tu voz empieza a pesar menos. No es que desaparezca, pero deja de tener el mismo impacto. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Espera, porque esto no se trata de volverte frío, ni distante, ni de imponerte sobre los demás. No va por ahí. De hecho, ese es uno de los errores más comunes cuando alguien intenta recuperar autoridad. Lo que vamos a ver aquí es mucho más profundo y mucho más humano. Y hay algo más, hay un punto específico, un momento clave, donde todo esto se rompe por completo. No es obvio, pero cuando lo entiendes, no puedes dejar de verlo en todas partes. Y sí, lo que vamos a descubrir en la última parte conecta absolutamente todo lo que sientes cuando notas que algo ya no es igual. Hay algo que duele más que perder una discusión, y es darte cuenta de que ya ni siquiera estás en la discusión. Que tu presencia sigue ahí, que hablas, que opinas, pero algo cambió. Como si el peso de tus palabras se hubiera vuelto más ligero. Como si ya no importara tanto lo que dices. Y lo más desconcertante es que no pasó de golpe. No hubo un momento claro donde todo se rompió. Fue gradual. Imperceptible. Un día simplemente te das cuenta de que ya no te miran igual. Mira esto. Imagina a alguien en su trabajo. Al principio, cuando llega, tiene ideas, propone cosas, habla con seguridad. No necesita levantar la voz ni imponerse, simplemente se siente firme. Y los demás lo notan. Le preguntan, lo escuchan, incluso lo siguen. No porque sea perfecto, sino porque hay algo en su forma de estar que transmite claridad. Pero con el tiempo, empieza a cambiar. Tal vez quiere caer mejor. Tal vez no quiere generar fricción. Empieza a suavizar lo que dice, a agregar bueno, no sé, es solo una idea, a ceder cuando alguien lo cuestiona, incluso cuando en el fondo sabe que tenía razón. Empieza a priorizar la armonía por encima de su propia postura. Y al principio eso parece positivo. Se vuelve más agradable, más fácil de tratar. Pero aquí es donde algo se rompe. Porque las personas no solo escuchan lo que dices, sienten cómo te posicionas frente a lo que dices. Y cuando tú mismo empiezas a dudar de tu voz, aunque sea sutilmente, los demás lo perciben. No es consciente. Nadie lo analiza. Pero se siente. Y entonces pasa algo curioso. Ya no te interrumpen por accidente, te interrumpen porque pueden. Ya no cuestionan tus ideas para entenderlas, sino porque no las consideran tan firmes. Y tú lo notas, pero lo justificas. Bueno, no es tan importante, no vale la pena discutir, mejor dejo pasar esto. Y sin darte cuenta, te vas haciendo pequeño dentro de situaciones donde antes eras claro.
espera. Porque aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que el problema es que no están siendo lo suficientemente fuertes, lo suficientemente dominantes, lo suficientemente duros. Y entonces intentan compensar, levantan la voz, se vuelven más rígidos, más confrontativos. Pero eso no recupera la autoridad real. Solo crea una versión incómoda de alguien que intenta forzar algo que ya no está. La verdadera pérdida ocurrió antes. Mucho antes. Ocurrió en esos pequeños momentos donde elegiste no sostener lo que realmente pensabas. Donde priorizaste no incomodar a otros, incluso si eso significaba incomodarte a ti mismo. Donde empezaste a negociar contigo, en silencio. Y nadie te dijo nada. Porque desde afuera, parecía que eras buena persona. Pero por dentro, algo empezó a desgastarse. Te cuento algo más cercano. Una mujer en una relación. Al inicio, expresa lo que le gusta, lo que no, lo que espera. Hay claridad. Hay equilibrio. Pero con el tiempo, empieza a ceder. No porque la obliguen, sino porque quiere que todo funcione. Evita decir cuando algo le molesta, adapta su comportamiento para no generar conflicto, justifica cosas que antes no habría aceptado. Y su pareja no necesariamente es mala persona, pero empieza a sentir que puede tomar más espacio. No porque lo haya decidido conscientemente, sino porque el espacio quedó libre. Y ahí es donde la dinámica cambia. No de golpe, no dramáticamente, pero sí lo suficiente para que algo deje de sentirse igual. Ahora dime algo. ¿Alguna vez sentiste que empezaste a callarte cosas pequeñas y con el tiempo esas cosas se volvieron demasiado grandes para decirlas? Porque ese es el punto donde todo empieza. Y aquí es donde cambia todo. La autoridad no se pierde cuando alguien deja de respetarte. Se pierde cuando tú dejas de respetar lo que sientes lo suficiente como para sostenerlo. Aunque incomode. Aunque genere tensión. Aunque no sea bien recibido. Pero todavía no estamos viendo lo más profundo. Porque hay una razón muy específica por la que haces esto, y no tiene que ver con debilidad. Tiene que ver con algo mucho más humano, algo que probablemente has sentido más veces de las que te gustaría admitir. Y cuando lo veas, vas a entender por qué es tan difícil salir de este patrón. Hay algo que casi nadie admite, pero que está detrás de todo esto. No es falta de carácter, no es inseguridad pura, es una necesidad muy humana, muy profunda, la necesidad de ser aceptado. Porque cuando empiezas a ceder, cuando empiezas a suavizar lo que piensas, cuando eliges callarte en lugar de incomodar, no lo haces porque sí. Lo haces porque en algún punto aprendiste que mantener la conexión era más importante que mantener tu postura. Y eso tiene sentido. Mira esto. Un hombre en una reunión familiar. Siempre ha sido alguien con opiniones claras, alguien que no tiene problema en decir lo que piensa. Pero un día, hace un comentario, y siente una pequeña tensión en el ambiente. Nada grave. Solo una mirada, un silencio incómodo, alguien que cambia el tema. Y en ese momento, su cuerpo registra algo. Esto genera distancia. La próxima vez, lo piensa 2 veces antes de hablar. Ajusta el tono. Se contiene un poco. Y no pasa nada, todo fluye mejor. Menos fricción. Más comodidad. Y sin darse cuenta, su prioridad cambió. Ya no es expresarse con claridad, es mantener la armonía. Y eso, repetido muchas veces, crea un patrón. Porque el cerebro aprende rápido. Aprende que ser completamente honesto puede generar incomodidad, y que adaptarse trae aceptación. Entonces empieza a elegir lo segundo, cada vez más. Pero aquí es donde se vuelve complicado. Porque mientras más te adaptas, más te alejas de lo que realmente piensas. Y mientras más te alejas,
más difícil se vuelve volver. Es como si poco a poco fueras perdiendo acceso a tu propia voz. Espera, porque esto no es solo en contextos sociales o familiares. Pasa en relaciones, en el trabajo, incluso con amigos cercanos. Una mujer que siempre fue directa con sus límites, empieza a flexibilizarlos para evitar discusiones. Un amigo que antes decía no puedo sin problema, ahora dice bueno, veo cómo hago aunque esté saturado. Alguien que antes defendía su punto de vista, ahora lo disfraza para que suene más aceptable. Y todo parece pequeño, inofensivo, pero no lo es. Porque cada vez que haces eso, envías un mensaje muy claro, aunque no lo digas en voz alta, lo que pienso puede ajustarse, depende de cómo reaccionen los demás. Y las personas lo perciben. No con palabras, no con lógica, pero lo sienten. Y entonces empiezan a tratarte en consecuencia. Aquí viene la parte incómoda. No es que los demás pierdan el respeto de la nada, es que tú empiezas a enseñarles, sin querer, hasta dónde pueden moverse contigo. Y eso no pasa en un gran momento. Pasa en pequeños detalles. En cómo respondes, en lo que permites, en lo que dejas pasar. Ahora dime algo, ¿cuántas veces dijiste no pasa nada cuando en realidad sí pasaba? Porque ese es uno de los puntos más silenciosos de todo este proceso. Te convences de que no es importante, que no vale la pena, que exagerarías si lo mencionas. Y así, vas acumulando pequeñas cosas que nunca expresas. Hasta que un día, ya no es pequeño. Y lo peor es que cuando intentas volver a poner un límite, ya no tiene el mismo efecto. Porque la dinámica ya cambió. Aquí es donde muchas personas se frustran. Dicen, pero si antes me respetaban, ¿qué pasó? Y no entienden que no fue un evento, fue un proceso. Un proceso donde, poco a poco, dejaste de sostenerte. Pero hay algo más profundo todavía. Porque esta necesidad de agradar no siempre viene de querer caer bien. A veces viene del miedo a perder. Perder una relación. Perder una oportunidad. Perder la conexión con alguien importante. Y cuando el miedo entra, la claridad sale. Empiezas a negociar contigo mismo. A aceptar cosas que antes no aceptarías. A justificar comportamientos que antes te habrían molestado. No porque no lo veas, sino porque no quieres enfrentarlo. Y ahí es donde todo se complica aún más. Porque ya no solo estás adaptándote a los demás, estás alejándote de ti. Y cuando eso pasa, recuperar tu autoridad no es solo cuestión de cambiar cómo hablas, es cuestión de volver a encontrarte. Pero todavía falta algo clave. Hay un momento específico, donde dices sí, pero dentro de ti hay un no muy claro. Y ese momento, tiene un impacto mucho más fuerte de lo que imaginas. Porque no solo afecta cómo te ven los demás, afecta cómo te ves tú. Y cuando eso cambia, todo cambia. Hay un tipo de sí que parece inofensivo, pero que deja una marca. No es el sí que das con seguridad, ni el que eliges con intención. Es ese sí que sale rápido, casi automático, mientras algo dentro de ti se queda en silencio. Y ese silencio pesa. Mira esto. Un amigo te pide un favor. No es el mejor momento para ti, estás cansado, tienes otras cosas en mente, incluso sientes que no deberías hacerlo, pero respondes igual, sí, claro. Y en el momento suena bien. Todo sigue en calma. No hay conflicto, no hay incomodidad. Pero después, cuando te quedas a solas, aparece esa sensación difícil de explicar. Como si algo no encajara. Como si te hubieras fallado un poco. Y al principio lo ignoras. Te dices que no es importante, que es solo un detalle. Pero no se queda ahí. Porque ese tipo de decisiones se acumulan. Espera.
Porque esto no se trata solo de decir sí a los demás, se trata de decir no a ti mismo. Y cada vez que haces eso, algo cambia en cómo te percibes. Porque tu mente empieza a registrar un patrón: lo que siento no es tan importante como lo que los demás esperan de mí. Y cuando ese mensaje se repite, deja de ser un pensamiento, se convierte en una identidad. Empiezas a verte como alguien que se adapta, que cede, que prioriza a otros, incluso cuando eso tiene un costo interno. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo. Porque la autoridad no es solo cómo te ven los demás, es cómo te posicionas contigo mismo. Si tú sabes, en el fondo, que estás actuando en contra de lo que realmente quieres, tu forma de hablar cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia. No hace falta que nadie lo analice, se percibe. Una mujer en su relación empieza a aceptar planes que no le gustan, conversaciones que evita, comportamientos que la incomodan, todo por mantener la paz. Y su pareja, sin darse cuenta, empieza a tomar decisiones con menos consideración. No porque quiera herirla, sino porque ya no siente esa firmeza que antes estaba. Un hombre en su trabajo acepta tareas que no le corresponden, se queda en silencio cuando no está de acuerdo, evita marcar límites para no parecer conflictivo, y poco a poco, deja de ser visto como alguien con criterio, y pasa a ser alguien disponible. Y esto no pasa porque los demás sean malos. Pasa porque tú estás mostrando, con acciones repetidas, que tu línea se puede mover. Ahora dime algo, ¿cuántas veces dijiste sí solo para evitar sentirte incómodo, aunque sabías que te iba a costar después? Porque ese momento, ese pequeño instante donde eliges evitar el malestar inmediato, es donde empieza una cadena. Primero es un favor pequeño, luego una decisión más importante, después algo que ya te afecta directamente. Y cuando te quieres dar cuenta, ya no es fácil volver atrás. Porque no solo cambió la dinámica con los demás, cambió la relación contigo. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan recuperar su lugar diciendo no de forma brusca, marcando límites de golpe, cambiando completamente su actitud. Pero se siente forzado, inconsistente, incluso para ellos mismos. Porque no se trata solo de lo que dices, se trata de si realmente lo sostienes desde dentro. Y si llevas tiempo ignorando tu propia voz, volver a escucharla no es inmediato. Aquí es donde cambia todo. No necesitas volverte alguien duro, frío o distante. No necesitas confrontar todo ni generar conflicto en cada situación. Pero sí necesitas empezar a notar esos momentos, esos pequeños sí que no se sienten bien. Porque ahí está la clave. No en grandes decisiones, sino en micromomentos. En cuando eliges hablar aunque incomode un poco. En cuando eliges sostener tu postura sin necesidad de imponerla. En cuando decides que lo que sientes merece al menos ser considerado. Pero todavía hay algo más. Porque incluso cuando empiezas a darte cuenta de esto, hay una resistencia interna. Una parte de ti que duda. Que piensa que si cambias, algo puede romperse. Y en cierto modo, tiene razón. Porque cuando dejas de adaptarte tanto, las dinámicas cambian. Y no todo el mundo reacciona igual. Ahí es donde viene el verdadero reto. Y también, la verdadera transformación. Hay una parte incómoda de todo esto que casi nadie quiere mirar de frente, y es que muchas veces no es que los demás te quiten tu lugar, es que tú lo vas dejando libre, poco a poco, sin darte cuenta. Y no lo haces con mala intención. No lo haces porque no valgas lo suficiente. Lo haces porque crees que estás siendo maduro, flexible, comprensivo. Porque te dijeron que evitar conflictos es lo correcto, que adaptarse es una virtud, que ser fácil de tratar es algo positivo. Y sí, en cierta medida lo es. Pero aquí es donde cambia todo.
Cuando esa flexibilidad deja de ser una elección y se convierte en una costumbre automática, empiezas a desaparecer dentro de tus propias relaciones. No de forma dramática, no de golpe, sino en pequeños gestos que pasan desapercibidos. Mira esto. Alguien que siempre dice no pasa nada cuando algo sí le afecta. Alguien que se ríe de un comentario que en realidad le incomodó. Alguien que acepta planes que no quiere, conversaciones que evita, decisiones que no comparte, todo por mantener una sensación de estabilidad. Y desde afuera, parece alguien tranquilo, adaptable, incluso agradable. Pero desde dentro, hay desgaste. Porque sostener constantemente una versión suavizada de ti mismo, cansa. Y aquí viene la parte que incomoda un poco más. A veces no es que no sepas poner límites, es que no quieres asumir lo que pasa después de ponerlos. Porque poner un límite no siempre es cómodo. A veces genera distancia. A veces incomoda al otro. A veces cambia la dinámica. Y eso da miedo. Entonces eliges lo conocido, lo predecible, lo seguro. Aunque ese seguro te esté alejando de ti. Espera, porque esto no es una crítica hacia ti, es una invitación a ver algo con honestidad. Todos, en algún momento, hemos hecho esto. Hemos elegido callarnos para evitar un momento incómodo. Hemos preferido encajar antes que expresar algo que podría generar tensión. Hemos priorizado la conexión, incluso cuando esa conexión ya no era del todo auténtica. Pero hay una diferencia importante. Una cosa es elegir adaptarte en ciertos momentos, y otra muy distinta es dejar de elegir. Cuando dejas de elegir, entras en piloto automático. Y en ese estado, repites patrones que no cuestionas, aunque te estén afectando. Una mujer que siempre intenta mantener la paz en su relación, incluso cuando eso significa tragarse lo que siente, termina sintiendo que no la escuchan. Un hombre que evita confrontaciones en el trabajo, incluso cuando sabe que algo no está bien, termina sintiendo que no lo valoran. Y ambos se preguntan lo mismo, ¿por qué ya no me toman en serio? Pero la pregunta real es otra. ¿En qué momento dejaste de tomarte en serio a ti? Porque ahí es donde empieza todo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez evitaste decir algo importante solo para no cambiar como alguien te veía? Porque ese momento es más importante de lo que parece. Ahí es donde eliges entre dos cosas, mantener una imagen o mantenerte a ti. Y no siempre es una decisión consciente. A veces es tan rápido, tan automático, que ni siquiera lo notas. Pero tu cuerpo sí lo nota. Tu mente sí lo registra. Y cada vez que eliges no sostenerte, se refuerza una idea, es mejor no incomodar. Y eso, con el tiempo, redefine tu forma de estar en el mundo. Aquí es donde viene el pequeño despertar. No necesitas volverte alguien rígido. No necesitas empezar a confrontar todo. No se trata de pasar de un extremo a otro. Se trata de recuperar algo muy simple, pero muy poderoso. La capacidad de elegir cuándo adaptarte y cuándo no. La capacidad de notar cuando estás diciendo algo que no sientes y detenerte. La capacidad de tolerar un poco de incomodidad para no perderte a ti en el proceso. Pero hay algo más. Porque cuando empiezas a hacer esto, cuando empiezas a cambiar esa dinámica, no todo el mundo lo recibe bien. Algunas personas se sorprenden, otras se incomodan. Algunas incluso intentan llevarte de vuelta a como eras antes. Y ahí es donde viene la verdadera prueba. Porque no se trata solo de cambiar, se trata de sostener ese cambio cuando ya no es cómodo. Y eso requiere algo más profundo que técnicas o frases correctas. Requiere una decisión interna. Una que no depende de cómo reaccionen los demás. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Hay un momento que no se ve desde afuera,
pero que lo cambia todo desde dentro. Es ese instante en el que te das cuenta de algo incómodo, pero claro. Ya no puedes fingir que no lo ves. Ya no puedes decirte que no pasa nada. Porque sí pasa. Y lo sabes. Es el momento donde entiendes que no se trata de los demás. Se trata de ti. Mira esto. Una persona que durante años ha sido la fácil, la que siempre está, la que entiende, la que se adapta, empieza a sentirse cansada. No de los demás, sino de sí misma. De esa versión que siempre encuentra la forma de acomodarse, incluso cuando no quiere. Y un día, en una situación pequeña, casi insignificante, algo cambia. Alguien le pide algo. Como siempre. Y por inercia, está a punto de decir que sí, pero se detiene. Solo un segundo. Lo suficiente para escuchar lo que realmente quiere decir. Y dice, no puedo. Sin explicación larga. Sin justificar demasiado. Sin suavizarlo hasta desaparecer. Solo, claro. Y en ese momento, siente algo extraño. No es euforia. No es orgullo exagerado. Es calma. Una calma diferente. Como si algo dentro de ella volviera a alinearse. Espera. Porque aquí es donde mucha gente se equivoca. Piensan que recuperar autoridad es hacer grandes cambios, tener conversaciones intensas, imponerse, marcar territorio, pero no. No empieza ahí. Empieza en momentos como ese. Pequeños. Silenciosos. Invisibles para la mayoría. Pero enormes para ti. Porque cada vez que eliges ser honesto contigo, aunque sea incómodo, estás reconstruyendo algo que habías ido soltando. Y eso se nota. No de inmediato, no de forma teatral, pero sí de manera real. Tu forma de hablar cambia. Tu tono cambia. Tu presencia cambia. No porque estés intentando demostrar algo, sino porque ya no estás negociando contigo. Y aquí viene la parte importante. Cuando haces esto, cuando empiezas a sostenerte, algunas personas lo van a notar. Y no todas van a reaccionar igual. Algunas lo van a respetar, incluso sin decirlo. Otras se van a sentir incómodas. Algunas van a intentar llevarte de vuelta a como eras antes, porque esa versión les resultaba más fácil. Y ahí es donde se define todo. Porque ya no se trata de si sabes poner límites. Se trata de si puedes sostenerlos, incluso cuando el otro no reacciona como esperabas. Ahora dime algo, ¿estarías dispuesto a incomodar un poco a los demás, para dejar de incomodarte a ti todos los días? Porque esa es la decisión real. No es cómoda. No es perfecta. No es siempre bien recibida. Pero es honesta. Y eso tiene un peso que no se puede fingir. Aquí es donde cambia todo. Porque la autoridad verdadera no viene de controlar a otros, viene de no abandonarte a ti. No necesitas convencer a nadie. No necesitas demostrar constantemente tu valor. No necesitas endurecerte ni cerrarte. Solo necesitas algo mucho más simple, pero mucho más difícil. Ser coherente. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, no estén en conflicto constante. Y cuando logras eso, aunque sea poco a poco, algo se reconstruye. Tu lugar. No porque alguien te lo dé, sino porque dejas de soltarlo. Y lo curioso es esto. Cuando dejas de buscar aprobación, cuando dejas de adaptarte en exceso, cuando empiezas a respetarte de verdad, los demás empiezan a percibirlo. No porque cambiaste para ellos, sino porque dejaste de cambiarte por ellos. Y eso es imposible de ignorar. Al final, esto no va de volverte más fuerte que los demás, va de dejar de ser más débil contigo mismo. Porque si lo piensas bien, el error que arruina tu autoridad no es lo que dices, es todo lo que dejas de decir. No es cómo te ven, es cómo empiezas a traicionarte en silencio para encajar,
para evitar tensión, para no perder algo que, en el fondo, ya no se sostiene de forma real. Y lo más duro es esto, muchas veces ni siquiera lo notas al principio. Crees que estás siendo flexible, maduro, comprensivo. Pero con el tiempo, sientes ese desgaste. Esa sensación de que estás presente, pero no del todo. De que hablas, pero no desde un lugar firme. Y ahí es donde todo pierde fuerza. Porque la autoridad no es una técnica. No es una forma de hablar más fuerte ni de imponer tu opinión. Es algo mucho más simple y mucho más difícil de sostener. Es coherencia. Es que lo que sientes no se quede atrapado dentro. Es que lo que piensas no tenga que disfrazarse todo el tiempo. Es que lo que haces no esté en constante contradicción contigo. Y sí, eso tiene un precio. A veces vas a incomodar. A veces alguien no va a reaccionar como esperabas. A veces una dinámica va a cambiar o incluso romperse. Pero aquí está la verdad incómoda, lo que se rompe cuando empiezas a respetarte, muchas veces ya estaba roto, solo que tú lo estabas sosteniendo solo. Y eso cansa más. Así que no se trata de cambiar de golpe. No se trata de volverte a alguien completamente distinto mañana. Se trata de empezar a notar ese momento antes de decir sí. Ese instante donde algo dentro de ti duda. Esa sensación que normalmente ignoras. Y, poco a poco, empezar a escucharte. Porque cuando haces eso, cuando dejas de abandonarte en pequeñas decisiones, algo cambia. No de forma dramática, pero sí real. Empiezas a sentirte más claro, más tranquilo, más tú. Y curiosamente, los demás también lo sienten. No porque intentas ganar respeto, sino porque dejas de perderlo contigo. Ahora te pregunto algo, y me gustaría que lo respondas con honestidad. ¿En qué momento de tu vida empezaste a callarte cosas que sí importaban? Te leo en los comentarios.